Este ejemplo nos dice, una persona aplica una fuerza de 1000 newtons a 180 grados a una caja que se encuentra sobre una superficie sin fricción e inclinada a menos 30 grados. Si la caja se encuentra en reposo, debido a la fuerza aplicada, determina su masa. Ok, es un problema de plano inclinado y hay que encontrar la masa del objeto considerando que la fuerza total es igual a cero. Vamos a dibujar pues, nuestro fenómeno. Este sería nuestro plano inclinado y este sería nuestro eje coordenado. La inclinación del plano entonces es de menos 30 grados y tenemos qué fuerzas están aplicándose. Pues una fuerza de 1000 newtons a 180 grados sería hacia la izquierda, le llamamos F1. Tenemos el peso del objeto, el peso de la caja, que hacia abajo, le llamamos W. Y pues prácticamente es todo lo que tenemos en encontrar la masa del objeto, recordando que peso es igual a masa por gravedad. Entonces encontramos el peso y después lo despejamos. Este problema plano inclinado, pues vamos a ver nuestros datos. Entonces tenemos que el vector peso va a ser igual a su magnitud, masa por gravedad, a un ángulo de 270 grados. Por otro lado vamos a tener nuestra fuerza F1, que va a ser igual a 1000 newtons a un ángulo de 180 grados. Así como este problema puede ser un poco complicado resolverlo, entonces lo que podemos hacer es cambiar nuestro eje coordenado de tal manera que el eje va a estar sobre la superficie inclinada. Quedaría de esta forma. Este sería nuestro nuevo sistema coordenado, que podemos llamar que en vez de Y es Y asterisco, en vez de X es X asterisco, indicando que no es lo original, simplemente lo ajustamos para que nuestro sea más fácil resolver el ejercicio. En nuestro nuevo sistema coordenado, ¿qué valores tendrían los vectores de peso y de la fuerza 1? Pues simplemente le restamos la inclinación del ángulo. De esta manera que nuestro nuevo vector peso, que llamamos peso asterisco, va a ser igual a mg a un ángulo de 270 menos 30. Esto nos da igual a mg a un ángulo de 300 grados. Por otro lado, la fuerza, el nuevo vector de fuerza 1, le llamamos fuerza 1 asterisco, va a ser igual a 1000 a un ángulo de 180, igual menos 30. Estamos hablando de un ángulo de 210. Dibujando estos nuevos vectores en nuestro nuevo plano coordenado, el peso quedaría más o menos en esta dirección y F1 quedaría algo por acá. Entonces, nuevos ángulos, que estamos hablando de un ángulo de 210 y un ángulo de 300. Entonces, eso es un poco más fácil de resolver. Ahora vemos que F1, tanto F1 como el peso tienen componentes en X y Y de nuestro nuevo sistema coordenado, donde el eje X de nuestro nuevo sistema coordenado corresponde a la superficie inclinada. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues realizar nuestra suma de fuerzas, sabiendo que la fuerza total va a ser cero, porque nos pide que la caja se llegue al reposo. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y no es necesaria, porque con la sumatoria de fuerzas en X vamos a resolver el problema. Aquí, algo importante, ¿por qué no es necesaria la sumatoria en fuerzas en Y? Porque podemos ver que la componente Y de F1 apunta hacia la superficie, está empujando contra la superficie inclinada. Y en la componente Y del peso también apunta contra la superficie. Entonces, estas dos componentes en Y no generan ningún movimiento. No están tratando de mover horizontalmente la caja, ni la están separando de la superficie.
Por lo tanto, no afecta a nuestro fenómeno. Lo único que afectaría a nuestro fenómeno sería la componente en X de F1 y la componente en X del peso, que son fuerzas en direcciones opuestas, entonces hay que encontrar esos valores. Con eso, pues, entonces, vamos a tener que la sumatoria en Fx, con este asterisco, va a ser igual a el componente X de F1 más el componente X del peso. Y esto tiene que ser igual a 0 porque dijimos que estamos en reposo. Sustituyendo valores, vamos a encontrar entonces que el componente X de F1 es la magnitud de F1 por el coseno del ángulo, que calculamos que es 210 grados, más el valor del peso, la magnitud del peso por el coseno de su ángulo, que dijimos que era 300 grados. Y esto nos da 0. Queremos saber el peso. Bueno, el peso lo vamos a reescribir como mg. Porque queremos calcular la masa, de hecho. Y ya con eso, pues, podemos despejar la masa. Y nos quedaría que m va a ser igual a menos F1 coseno de 210 sobre G, que corresponde a la gravedad, por coseno de 300. Sustituimos valores, nos quedaría menos 1000 coseno de 210 sobre 9.81 por coseno de 300. Haciendo los cálculos vamos a entender que la masa es de 176.56 kilogramos. Este sería nuestro resultado. El objeto debe tener esa masa para encontrarse en equilibrio. Si su masa es mayor, superaría el componente X de la fuerza y se empezaría a desplazar hacia abajo sobre la superficie inclinada. Si la masa es menor, la fuerza superaría el peso del objeto y comenzaría a desplazarse hacia arriba. Entonces, ese es nuestro resultado.